Muy buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo están? Pues mi nombre es Miguel, aquí estamos ya queriendo compartir, muy emocionado esta cita bíblica, que a mí me gusta mucho, es una cita muy eucarística, que es la de los discípulos de Maús. Y estamos en Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35, y vamos a dar lectura, que es bien interesante este pasaje bíblico, y dice así, miren. Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado mientras conversaban y discutían. Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que está pasando allá en estos días? ¿O lo que ha pasado allá en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, el que era un profeta, poderoso en hechos y en las palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran, nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que habría de dar libertad a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarle todos los pasajes de la Escritura que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés, siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que se iba a ir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde. Se está haciendo de noche. Y Jesús entró, pues, para quedarse con ellos. Cuando ya estaba sentado en la mesa, tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. Pero él desaparece. Y se dijeron uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: de veras ha resucitado el Señor, se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Bien importante este pasaje. Le iba a leer de 2 Biblias. Tengo aquí la Biblia de los jóvenes, porque a veces viene un poquito diferente, pero viene parecido. Y aquí tengo la Biblia de los misioneros, donde nosotros los CERS, pues ya no somos tan jóvenes. Aquí estudiamos, más bien ya estamos en el segundo tiempo la mayoría. Entonces,
es muy parecido el relato. Dice aquí, fíjense qué bonito. Vamos a analizar cómo es que sucede un hecho tan bonito. Aquel día 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, que está a 11 kilómetros de Jerusalén, está al norte de Jerusalén, y 11 kilómetros yo creo que ha de ser un poquito más de San Bernardino, un poquitito más. Pero dice muy importante 2 de los discípulos. Jesús tenía muchísimos discípulos, aparte de los apóstoles, aparte son los discípulos. Los discípulos con el Señor duraron 3 años caminando con Él, siguiéndolo, aprendiendo de Él, escuchándolo. Imagínense nada más ustedes que tarden 3 años con una persona y no le reconozcan la voz o la forma en que habla. Eso es un poquito absurdo. Entonces, pues sí, el asunto aquí es que ellos, que ya habían andado con nuestro Señor Jesucristo, y que el Señor Jesucristo en sí, voy a voltear un poquito para acá, en sí, Él los venía preparando 3 años, preparando, con parábolas, y luego se las explicaba para que la mente al principio, esa inteligencia de Dios es tan infinita, por eso después te lo tiene que dar como a los niños, ¿verdad? La papilla para que puedas comer de esa sabiduría. Y estos 2 personajes no lo reconocen. Me llama la atención que son 2. Todo lo que hace Jesús, bueno, en este caso Dios Padre, que es la omnipotencia de Dios, siempre ha creado todo de 2 en 2, de 2 en 2. Y cuando Jesús estaba aquí, también mandaba hacer la vida, o sea, llevar el evangelio de 2 en 2. De 2 en 2. Es bien importante, por eso hay la redención y la corredención. Para que entiendan, entonces estos 2 discípulos iban hablando de todo lo que había pasado. Conversaban y discutían. Fíjense cómo a veces va uno, y no, pues no, que por ejemplo dicen, no, que en la iglesia se acerca uno a Dios, pero hombre, ahí también hay pecadores, ahí van discutiendo, el otro te dice, no, pero si son buenas gente, no, pero al padre fulano ya se le salió esto, sí, pero nomás es un padre, y van discutiendo el pro y contra de las cosas. Aquí también iban discutiendo de lo que había pasado. Se acerca Jesús, fíjate, y dice que empezó a caminar con ellos. Pero aunque ellos lo veían, no lo reconocían. Algo impedía que se dieran cuenta quién era. Una de las cosas para impedir ver quién es Cristo es que ustedes quieran ser una imagen de Cristo que no es Cristo. Por ejemplo, los protestantes que hablan de Cristo, que no quiere a la madre, que no es una iglesia, que no es esto. Ellos no más que diciendo yo creo en mi Señor Jesús y ya soy salvo. Hay gente que quiere ver a Jesús como ellos quieren, y así no se puede ver, no se puede ver. Entonces, pero Jesús siempre va tratando de jalar el evangelio a su rebaño, al evangelio a su rebaño. Dice que Jesús les pregunta, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Fíjense, nada más se le acercó, pero él sabía qué era la situación. Se detuvieron tristes, y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, nomás así dice, no es el de María, no dice si es el de María o no. Cleofas contesta, ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado ahí en estos días? Como diciendo, todos nos dimos cuenta de que crucificaron al que nos iba a venir a salvar, nos iba a pensar. ¿Cómo tenían en mente un Cristo, un Mesías que iba a venir a agarrarse a porrazos con los romanos y hasta con los del templo? Pero no, la libertad era diferente, Dice, ¿tú no sabes
él les preguntó, pues, ¿qué ha pasado? Como diciendo Jesús, lo que está escrito fue lo que sucedió. Ha pasado tal como debe de ser. ¿Qué ha pasado? Pero entonces ellos lo dijeron, lo de Jesús de Nazaret es un profeta poderoso. Dice que en hechos y palabras y delante de Dios y de todo el pueblo era poderoso. Porque ellos lo vieron hacer milagros, lo vieron resucitar, y dijeron, él sí va a matar todos los romanos. Yo creo que iba a darles, no sé, si iba a postrar en un reino, en un castillo terrenal, pero no. Entonces, dice, nuestras autoridades, nuestros jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que había de libertar la nación de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Y aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro. Dice nada más, bueno, va a pasar esto. Aquí hay una cosa que se les pasa a ellos por ser hebreos. A nosotros muchas de las veces el católico, como no estudiamos mucho y a fondo, no sabemos que aquí hay una palabra importante que dice, sí, mira, el jefe de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerto. Bueno, el Antiguo Testamento, yo siempre les he comentado esto, es prefigura del Nuevo Testamento. Lo que se hacía en el Testamento se actualiza y se hace perfecto en el Nuevo Testamento con Cristo. ¿Acaso el Cordero que iba a ser sacrificado por los pecados no tendría que ser entregado por sacerdotes al sumo sacerdote, que era la máxima autoridad? Y entonces sería sacrificado. En este caso, el sumo sacerdote entrega al Cordero, que es Cristo, a las autoridades en la iglesia, y ellos se lo entregan a los romanos porque es una ley civil. Acuérdense, el judío tiene la ley de no matarás. Entonces, ese corderito lo entrega el sumo sacerdote. A Jesús ya lo venían viendo, lo venían así, estudiando, que igual que con los corderitos, el corderito cuando va a ser sacrificado, el sumo sacerdote y los sacerdotes lo estaban viendo si era perfecto, como dice la escritura, tiene que ser perfecto el cordero. Entonces, Jesús, cuando lo entregan, pues obviamente le dice a Pilato, tú no tienes poder más que el que se te ha dado del cielo. O sea, el poder que le ha dado el cielo para poder crucificar a Jesús es el poder de la escritura, de que ya estaba todo en el permiso de Dios, ya estaba todo escrito. Y como dijo Jesús, no me la quitan mi vida no me la quitan, yo la entrego, porque nadie puede matar a Dios. Vamos aquí, fíjense nada más que importante es el camino eucarístico que va llevando poco a poco estos discípulos de Maús. Algunas mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Claro. Aquí viene otro texto que sí hace en la escritura, que es cuando dice, la carne de mi santo no se corromperá. Pero vamos a ver, si ustedes ven que la Eucaristía es un pan que no se echa a perder, no se corresponde. La levadura es son como unas bacterias que hacen que la harina se infle. Igual cuando el cuerpo se muere, se infla y se descompone, agarra corrupción. Entonces, la carne de Cristo, que es el cuerpo, que está en el pan, no se corrompe, no se echa a perder. Por eso Él
no se pudre. Al contrario, vive, como dice la Escritura. Él vive, por eso es Cristo vivo y resucitado en la Eucaristía, presencia total, divina, porque no se echó a perder. Y yo no nomás te puedo decir esto. Aquí te lo están diciendo todo. Todo te lo están contando. Desafortunadamente no quieren ver a Jesús como es, muchos. Ah, no, es una galleta. O entonces es un Jesús que andas buscando, que fue el que pensabas que era el que iba a agarrarse espadazos con los romanos. Entonces está mal esa persona. Ese no es un principio cristiano. Tienes que entender en las Escrituras. Entonces Jesús le dijo, fíjense nada más, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. Ya está tocando los libros de los Naví, que son los profetas. Dice, ¿acaso no tenía que sufrir el Mesías? Acuérdense Isaías 53. El siervo doliente, y vamos a ver que no nomás es él el que está narrando que cómo debe padecer el Mesías, pero Isaías es un profeta muy eucarístico. Nomás les voy a dar es Isaías 53, ese texto. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Nunca dice ahí a ser asesinado, porque no muere. Nadie puede matar a Dios. Si nosotros tenemos un Cristo con Jesús en la cruz, es la referencia de que Él entregó su vida para abrirnos la gloria. Él nos antecede en la gloria. Abrir como humano, porque tenía cuerpo humano y su divinidad completa. Entonces Él nos va a abrir la gloria. No estaba abierta. Para ser glorificado y glorificar al Padre. Porque Él es el sacramento del Padre. Es el acto de la salvación del hombre. Entonces dice aquí, luego se puso a explicarle todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de Él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por los libros de los profetas. Ya empezó a darles otra catequesis eucarística. Y no nomás eucarística, sino de revelación divina. ¿Sí? Ellos habían oído a esa persona que se pegó ahí con ellos, pero no sabían que era Jesús. ¿Verdad? Y muchos oyen, pero no escuchan, que es muy diferente el oír y el escuchar. Hay que escuchar a Dios, no nomás oírlo. Muchos agarran la Biblia y a ver qué le entiendo y qué me dice, y yo la sigo por mi voluntad. No, así no es. Entonces, se puso a explicarles, como les digo, todos los libros. Como les he comentado hace rato, el Antiguo Testamento es prefigura del Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Qué es una prefigura? Hagan de cuenta que van a construir un mall y ya ven que hacen una pintura chiquita con cómo va a quedar, hasta con carritos dibujados. Esa es una maqueta, esa es una prefigura de lo que va a ser la realidad cuando ya esté el mall. Con Cristo la maqueta y esa prefigura es el Antiguo Testamento y ya la realidad es Cristo. Y la actualización la viene haciendo la iglesia. Pero bueno. Al llegar al pueblo en donde se dirigían, Jesús hizo como iba a seguir adelante. O sea, como diciendo, bueno, ya me voy. Pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque ya es tarde y se está haciendo noche. Alrededor de Jerusalén, con mucha gente iba, que Jerusalén realmente es un templo, no es la ciudad. Ya después hizo ciudad.
En ese tiempo prácticamente era el templo. Era un templo en el cual bajaban muchos judíos aledaños en ciudades cerquitas, pero había mucho ratero, muchos robaban. Entonces en la noche pues era un peligro que caminaran. Le dicen, quédate aquí, pernocta. Entonces Jesús entró pues, y al quedarse con ellos, cuando ya estaban sentados en la mesa, tomó el pan con sus manos. Fíjense, toma el pan con sus manos. Y habiendo dando gracias a Dios, lo mismo que hace el sacerdote, lo mismo que encomendó al sacerdote ministerial. Y lo parte y se los da. Fíjense nada más, ahí, antes de partir el pan, no lo conocen. Pero en ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús por lo que está haciendo. Este es mi cuerpo, que será entregado pues, a favor de todos ustedes. En eso, cuando lo reconocen, él desaparece y se dijeron uno a otro. ¿No es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino, nos explicaba las escrituras? Ojo, todavía pasa algo aquí que muchos no entienden. La sustancia que tiene el pan se transporta Jesús a esa sustancia del pan, la sustancia carnal y espiritual y su divinidad, todo. Por eso es transportar la sustancia, es la transubstanciación, perdón, es la acción de transportar la sustancia. Por eso cuando él parte el pan y se los da, desaparece, porque él es el pan. Él es el pan. En ese momento desapareció, dicen, no es que se haya desaparecido, se queda en el pan. A nosotros siempre nos ha dicho, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Porque Él está con nosotros en la Eucaristía, presencia real. Ellos dijeron, se desapareció, y sin embargo, comulgaron. Fíjense quién está en la comunión. Jesús mismo. Y luego dice, sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén. Esa sustancia divina, esa presencia real de Jesús que vieron y que lo reconocieron cuando parte el pan, ya no querían perderse eso. Y sabían quién tenía el poder de entregarles a Jesús. Todos los días. La iglesia. La iglesia tiene el poder de entregarte a Jesús porque Él se lo dio a la iglesia. Y miren, dicen, sin esperar más se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén. Ellos no dijeron, bueno, yo también sé partir el pan, voy a poner mi iglesia aquí. Es más, fuimos discípulos de Jesús. Yo voy a poner mi iglesia. No. Saben que no deben de fracturar la iglesia, que no deben de fracturar el cuerpo de Cristo, y regresan a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los apóstoles, porque nosotros tenemos que tener enseñanza apostólica, dice la palabra de Dios en Hechos 2:40, donde habla también del compartimiento del pan, que están sujetos a la enseñanza apostólica. Y entonces les dijeron, de veras, los apóstoles dicen, ha resucitado el Señor, se le apareció a Simón, a Jeva. Y ellos dijeron, pues les vamos a contar esto. Entonces ellos dos le contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús. Fíjate, ellos dicen, lo reconocemos al partir el pan.
palabra de Dios. Muchos no lo reconocen porque no quieren caminar con Jesús. Muchos irían al ver que es noche, muchos le cerrarían la puerta. No, sí, anduvimos con él, pero bye, tac, le cierran. Porque no quieren compartir con él el pan. La mesa es solamente para los amigos. Como él dijo, ahora son mis amigos. Como le dije, no hicieron una iglesia para decir, no, nosotros estuvimos con él y tenemos derecho a hacer una iglesia. No, volvieron a la única iglesia que formó Cristo en Jerusalén, que después esa iglesia la corrieron, porque muchas veces dicen, ay, ¿por qué no está en Jerusalén la iglesia? Pues porque la perseguían y las mataban. Los persiguieron por mucho tiempo, los expulsaron de Jerusalén. Primero los judíos expulsaron a la iglesia, fíjense, que también eran judíos, muchos y griegos. Y después en Jerusalén ya no quedó nada, porque después llegaron los romanos y destruyeron en el año 70 con Tito, destruyó el templo de Jerusalén, el cual nomás queda una parte de un muro. Y después todos los judíos se fueron errantes. Una sola fe, una esperanza, una sola iglesia, un solo Dios. ¿Cuántos de nuestros hermanos católicos no van por ese camino, amados, tristes, cabizbajos? Y el Señor se les acerca. Yo a veces he tenido pláticas de personas que dicen ciertas situaciones que han pasado y tienen a Jesús cerca y no lo voltean a ver. Es más, no lo dejan pasar a su casa, a su corazón. ¿Cuántos quieren ver a un Jesús a su conveniencia? Señor, hazme el milagro de ser pastor para ganar miles y miles. Muchos quieren sacarse la lotería para poder creer en Dios. Y no es así, hay que creer teniendo o no teniendo nada. Con Él basta. Solo Dios basta. En este pasaje de la transubstanciación, como le digo, la acción de transportar la sustancia plena, por eso es la totalidad de Dios en ese pan que es un divino alimento. En este pasaje de Maús nos habla que no es una galleta, nos habla que es Jesús mismo y que tienes que ir a la iglesia, a la enseñanza apostólica. No nada más leerlo por leer. Tienes que ir a que te enseñen. El Señor se manifiesta y es el que nos da la catequesis plena y total. Nos revela cómo es el Evangelio, nos revela cómo es Él. Y nosotros simplemente tenemos que asistir a la Eucaristía y aprender lo que el Señor quiere. Quédate en Jerusalén. ¿Sabes dónde es Jerusalén? ¿Dónde está la Eucaristía? Ese es Jerusalén. Hermanos, pues yo quería compartir esto de los discípulos de Maús, uno de los textos que me gusta mucho. Hay varios textos que me gustan, pero este es uno de los que me gustan mucho. Pues vamos a decirle al Señor que gracias por fijarse una vez más en nosotros, dejarnos vivir un día más,
que ya no hay pandemia, pero llegan más cosas que el hombre está jugando a ser Dios, y que pues nosotros nomás tenemos que no jugar, sino tenemos que ir directamente con Dios. Dios me los bendiga, y recuerden, el que ha conocido a Dios no debe callar. Bendiciones para todos, hermanos.